Y bueno, amigos, espero que esté todo súper bien, que la estén pasando súper excelente, súper bien, súper chévere. Vamos con un nuevo video que la verdad viene bastante interesante, al menos es lo que yo considero. Espero que ustedes lo consideren también. Y es que tenemos para escuchar a J. Jordi. Este clip yo no recuerdo haberlo escuchado y es que me parece maravilloso lo de este hombre en líneas generales. Yo creo que no sé, que me parece que no lo había escuchado nunca. Este coso, este micrófono, estoy que se lo reviento porque él solo hace sino estorbar. Pero bueno, muchachos, es lo que les estaba diciendo. Y ojo, porque también viene algo muy interesante y es de Villarroya, que vamos a escuchar sobre el final del video. Y vamos a ver algo de un TikToker que ha desmontado un relato más relacionado con este chico Lamine Yamal, que ha estado cargado de relato. ¿Qué les puedo decir? Es absolutamente impresionante y mucha atención porque el que van a desmontar hoy es absolutamente increíble. Les voy a pedir una sola cosa a cambio, la de siempre, que me acompañen hasta el final de este video y lo descubrimos juntos, muchachones. Y bueno, amigos, estamos aquí ya con este primer clip. Estamos un poco más tranquilos, ¿no? El Madrid sigue ganando. Yo creo que hay que tratar de llevar esto a estirar el chicle hasta donde se pueda. Ustedes me entenderán a qué me refiero. Y tratar de sacar resultados. De pronto el Barça tiene una mala racha y el Madrid creo que con lo poco que genera realmente le puede todavía ganar a muchos equipos en esta liga. Y creo que eso va a terminar siendo realmente fundamental. Mañana creo que hablaré de lo que pasó con Florentino y Laporta. La traición otra más de Laporta. Creo que es absolutamente innegable eso. Pero bueno, hoy estamos centrados en esto. Y quiero que preste mucha atención. Como les decía, este clip yo no lo había escuchado, pero me parece sencillamente increíble y maravilloso. Pues dirá lo que pueda decir, pero se pagó porque estaba claro, ¿no? Yo no lo tengo tan claro. No te está- sí. Quiero escuchar al juez. ¿Por qué crees? Es que de momento hay dos ¿Qué expresidentes. te parece, señora? Escuchar al juez, ¿qué te parece a ti? ¿Por qué se pagó eso? He dicho desde el primer día. Por los informes. No, por los informes me parece una cutrada, y lo he dicho. Y sí, no me, sí. ¿Por qué sería? ¿Tú qué crees? Esto me parece relevante y es mentira. Tú repasas básicamente lo de este hombre J. Jordi, vas a encontrar que esto es mentira, porque él, incluso cuando salió a Laporta haciendo el ridículo con lo de los informes, él con su perfil de periodista del oficialismo catalán, dijo claramente, no, es que era por informes, ahí está, Laporta lo explicó, fin del caso. Intentó darle cerrar el caso cuando Laporta salió con las cajas vacías aquella. Entonces, ya por aquí está mintiendo, como que se dio cuenta de que era algo ridículo y se bajó de ese barco, pero continúen escuchando. Puede ser eso. Porque buscaba la neutralidad. Pues ya estás. De tal manera, punto. No hay más preguntas, Jota, no señoría. sigas. Nunca mejor Mi dicho. opinión, ¿eh? Jota, no Mi sigas. opinión. No hay más preguntas, señoría. Jota, no Y te digo, sigas, de verdad. Estás incriminando al Barça. Estás- Claro, no sigas. por eso. No, te digo por qué. Te digo por qué. Afirmas lo que dijo Negreira. Escúchame, Josep, Claro. Que le el otro ficharon día- para buscar la neutralidad, porque tú otro día, decías que como José Plaza mandaba a los árbitros, había que pagar para conseguir que girase para el otro lado, ¿no? Para, para que mirara, que fuera un viraje. neutral. No, que fuera neutral. Pues ya no estaba Plaza ahí. Por desgracia hemos tenido que Al final hacer eso. hay un juicio y tú ves que el juez está más para un lado que para otro. Y mira usted, le paga un pastizal para que vaya para este lado. No, para que vaya otro lado, para que sea Para que sea justicia. imparcial. No, Yo, este juez Para que se le haga veo yo justicia. que va para otro lado. No, para que se haga Juez, justicia. Pastizal. Es que lo que- Y si hace falta el negro. No, para que se usted haga justicia. sea neutral. No, pero Josep, para que Le se voy a haga pagar para que sea justicia. neutral y le sentencia favorable si puede ser. Ya que le pago, Jota, no vayas ya que le a pago, juicio. ayúdeme, ¿no? Josep, Ya que le cuando pago. el otro día dijiste que daban Jota, soy no vayas a neutral y juicio. me partidia, no le pago más. Cuando el otro día dijiste que daban relojes. Es que me parece sencillamente maravilloso lo de este hombre, es penoso, pero a niveles preocupantes. O sea, ¿cómo te vas a parar a decir libremente que el Barça buscaba una neutralidad? Todo el mundo sabe que eso es así, que el Barça intentaba, entre comillas, la neutralidad. Obviamente esto no se lo come sino un tontarrón ya a estas alturas de la vida. Pero es que esto condenaría directamente al Barça por si alguien todavía no lo tiene muy claro, ¿no? Vamos a pasar a lo siguiente muy rapidito para ir avanzando de manera rápida y efectiva. Porque es que, bueno, mira esto que sale aquí. Hace unos días salió que Lamine Yamal, incluso el diario Marca lo publicó, había superado a Diego Armando Maradona. Pero es que miren esto y me parece, y me dan su opinión, por supuesto, al respecto, porque es increíble y maravilloso. Es increíble, Lamine Yamal hace de ser. Deme un minuto porque me ahogué.
A ver, chicos, hay algo que tengo que decir y es que me pone muy nervioso que repita todo el rato Armando Maradona y no le llame como Diego Maradona o Diego Armando Maradona, que es su nombre real y es como, se escucha raro, ¿no? Me pone me inquieta escucharlo decir Armando Maradona. Pero le voy a dar, por supuesto, y si lo quieren seguir, se llama Gregel Junior. Lo voy a mover aquí para que se mueva el logo de TikTok y poder leer el nombre. Aquí está Gregel Junior 1. Por si alguien quiere un poquito de información o contexto, pues esto lo ha publicado él. Y algo que siempre hemos dicho es que es impresionante cómo intentan todo el tiempo enaltecer la figura de un futbolista que sí, que tiene muy buena pinta, que parece que tiene algo importante y que les puede dar una segunda época dorada. Y esta vez no se sabe, pero aparentemente sin los pagos a Negreira. Y bueno, es normal, pero mira, si repasas esto, es que es ridículo. El otro día estaba viendo que en el Marca estaban poniendo algo como que Mbappé superó a Cristiano y cualquier personaje, cualquier persona terrenal, cualquier persona normal que intente comparar con estos dos animales y si le añades a que Messi estuvo con el CTA de su lado, creo que van a salir muy mal parados y no es culpa ni de Lamine ni por supuesto de este hombre Kylian Mbappé en el caso del Real Madrid. No lo vuelvan a hacer, por favor. Maravilloso. Cerramos con esto de Villarroya. Es un video que creo que me van a desmonetizar, muy importante, porque en este caso la canción, mientras Villarroya está hablando, le pusieron una cortina y una música y creo que muy probablemente van a desmonetizar el video, pero es tan importante lo que dice que no me interesa. Desde el final de la Guerra Civil, el Madrid estuvo 15 años sin ganar un título. 15 años sin ganar un título. ¿Sabes cuánto ganó el Barcelona? 7 ligas. Entonces ya me va a decir usted si el Madrid es un equipo del régimen franquista, ¿por qué está 15 años sin ganar nada? El estadio del Madrid se lo paga el Madrid. El estadio del nuevo estadio que tiene ahora, que lo tienen que renovar, se le recalificó los terrenos de las Corts para que pudieran hacer el campo. Y se le hizo con Porcioles y con Manuel Fraga. Y el señor Agustín Montal dándole medallas de honor a Franco, cosa que el Madrid no le ha dado ninguna. El señor Samitier, que era el director deportivo de Barcelona durante 1000 años, participaba en las cacerías y en las monterías de Franco, fin de semana sí y fin de semana no. A ver si empezamos a saber y a hablar de la historia. Y si el Madrid ganaba porque ganaba, era porque al régimen le interesaba, porque era el único equipo que ganaba competiciones extranjeras. ¿Me entiende? Y por lo tanto el club, el régimen lo utilizó porque le servía para limpiar la imagen. Desde el final. Es que es absolutamente maravilloso y me gustaría quedarme con una imagen, una de las referencias que utiliza Villarroya aquí. Es un tipo que me cae bastante bien, además aparentemente muy madridista. Es un tipo que suelta las verdades cuando quiere y donde quiere, no tiene ningún tipo de problemas en hacerlo, pero me parece muy significativo y repito, me quiero quedar con esa frase, muchachos, de a ver si empezamos a contar, a conocer y por supuesto comentar mejor la historia, porque definitivamente hay algo que ha calado muy profundamente y es aquello de que el Madrid es el equipo del régimen y el Barça es un equipo absolutamente X, aquí no pasa absolutamente nada, cuando todo el mundo que tenga un poquito de uso de razón, que haya visto cosas, que haya leído, que haya visto estos videos X o Y, entenderá perfectamente cuál era el equipo del régimen en general. Así que bueno, gracias por acompañarme hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.